Familia, buenas tardes. Mi nombre es Gina Lisset, soy enfermera de Renaceres IPS y auxiliar en servicios farmacéuticos dentro de la sede campestre de Renaceres. El día de hoy la terapia es autosuministro de fármacos. Cuando nosotros hablamos de fármacos, como tal, recordemos que es todo tipo de medicamento, sea para el dolor, o sea para la hipertensión y demás. ¿Listo? Entonces, nosotros en la sede campestre, pues manejamos lo que es suministro de medicamentos. Como tal, tenemos servicios farmacéuticos que hace parte pues también de uno de nuestros protocolos. ¿Por qué el autosuministro de medicamentos? Tenemos siempre como la costumbre, como todo ser, de autosuministrarnos medicamentos. O sea que tengo fiebre y entonces tomo un antibiótico, tengo dolor de cabeza, entonces me tomo, no sé, 1 gramo de acetaminofén y aparte de eso no me tomo uno, sino que 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, todo tipo de psicofármaco, recordemos que tiene sus riesgos y sus beneficios, sea para lo que sea. Entonces, si nosotros no lo vamos a autosuministrar, entonces se pueden imaginar que no sabemos cuáles son esos beneficios y cuáles son esos riesgos de ese tipo de fármaco. ¿Listo? Entonces, por eso, pues como la educativa del día de hoy, para que entiendan un poco que no es que Renaceres moleste mucho, sino que nosotros nos regimos a una fórmula médica, a una valoración por médico tratante, sea psiquiatría en este caso, o sea médico general como tal, de lo que le envíen a cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué tenerlo en cuenta? Porque muchas de las familias siempre, ay no, dele esto que esto es para que él se desparasite, o esto puede ser algo muy sencillo, puede ser hasta homeopático. Todo tipo de fármaco tiene esos riesgos y beneficios que no lo sabemos. ¿Quién nos indica? Directamente pues el médico como tal. ¿Listo? Recordándoles pues que manejamos nosotros acá psicofármacos, que son psicofármacos, tenemos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y todo este tipo de medicamentos para el suministro de nuestros pacientes. Es como con su protocolo, siempre recordando los 5 correctos, paciente correcto, medicamento correcto, hora correcta, vía de administración correcta. Entonces, teniendo en cuenta pues toda esta parte, para que ustedes comprendan un poquito de qué es realmente el medicamento, qué le estamos dando a nuestros pacientes, el por qué, porque recordemos que cada uno de nuestros pacientes tiene su diagnóstico. Entonces, por tal tipo de diagnóstico o su patología es referente, entonces muchos de mis pacientes tienen tratamiento psicofarmacológico enviado directamente por psiquiatría, o otros pacientes que tienen patologías asociadas como diabetes, como hipertensión, que también han sido valorados antes del ingreso pues intramural en nuestra institución, y estos pues también tienen su medicamento prescritos y con todo eh, el protocolo. Listo, entonces tener en cuenta el no autosuministro de medicamentos. Listo, tener en cuenta que todo tipo de medicamento tiene sus eventos adversos como tal, o reacciones adversas en este caso. Entonces es importante conocer qué tipo de fármaco es y demás. Renaceres IPS siempre todo tipo de medicamento que ingresa a nuestra institución debe ser en el blister completo, el empaque debe estar en sus perfectas condiciones, nada de enmendaduras y demás. Tenemos registros en los cuales plegamos pues el tipo de medicamento y para quién es. ¿Listo? El registro también es muy importante, manejamos un registro en donde el paciente firma por cada toma y cada suministro del mismo al horario que lo envían, o sea, el horario estipulado.
familia, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones y todo el protocolo que Renaceres hace a la toma, al suministro, a la dispensación de cada medicamento que nosotros manejamos acá, recuerden los 5 correctos, son muy importantes, que el medicamento esté en buen estado, la importancia del medicamento, Renaceres no quita ni pone a su semejanza medicamento, no somos la persona pues pertinente para eso siempre está el psiquiatra o el médico general o el tratante como tal. Recordando que todo tipo de medicamento que ingrese acá debe ser con todo este tipo de recomendaciones, su fórmula vigente, que el paciente haya ido pues a esa dicha consulta y demás. Siempre pretendemos que no, como él está allá, entonces vamos a darle esa vitamina, vamos a darle esto, vamos a darle lo otro, y de ahí es donde viene el autosuministro del medicamento. Entonces, tenemos riesgos y beneficios de fármacos. Aunque la finalidad de los medicamentos es hacer que se sienta mejor y lo ayuden a curar o mejorar su salud, es importante saber que tiene riesgos y beneficios. Los beneficios son los efectos favorables cuando se utiliza un medicamento en el organismo humano, como calmar el dolor, bajar la presión arterial y etcétera. Los riesgos de los medicamentos son eventos no deseados o inesperados que ocurren cuando se administra un tratamiento. Los riesgos pueden ser leves como molestias del estómago o pueden ser más severos como el daño hepático, un infarto al miocardio, inclusive llegar a la muerte por culpa de un medicamento. Recordemos que todo tipo de medicamento es un producto indispensable que mejora nuestra calidad de vida, permitiendo prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Sin embargo, si no se hace un uso responsable del mismo, podríamos tener consecuencias negativas para nuestra salud. Hablamos de los 5 correctos. ¿Cuáles son esos 5 correctos? Paciente correcto, hora correcta, medicamento correcto, dosis correcta y vía administración correcta. Dice que procesos psicofármacos. Un psicofármaco es una sustancia química que ejerce una cierta influencia en los procesos de la mente. Estos agentes inciden en el sistema nervioso central y pueden modificar desde la conciencia hasta la conducta, pasado por la percepción. ¿Qué quiere decir? Que son los psicofármacos que nosotros manejamos acá en Renaceres IPS, que es la sertralina, la fluoxetina, para dormir tenemos la levomepromacina, quetiapina y tipos de psicofármacos que nosotros manejamos acá que envía directamente psiquiatra. ¿Listo? Los psicofármacos se emplean como medicamento ya que por sus características están en condiciones de cambiar el ánimo de un paciente o mitigar el dolor que le provoca una enfermedad o trastorno en algún tipo de paciente. Es importante destacar que en algunos casos el uso indebido de los psicofármacos pueden provocar una adicción. Cuando el sujeto emplea un psicofármaco con intenciones recreativas, y no pueden evitar el consumirlo por la necesidad que la sustancia genera en su organismo. Se habrá convertido en un individuo dependiente del psicofármaco en cuestión. Son muchas de las preguntas que se hace cada uno de ustedes, familia, pretendiendo que el medicamento es también como una droga, ¿no? Es el estereotipo que toda familia siempre se imagina, piensa, cree y demás. Entonces recordemos que el psicofármaco lo que ayuda al cada uno de nuestros pacientes es a nivelar ese tipo de trastorno asociado por el abuso de sustancia. ¿Qué quiere decir? Muchos de los pacientes que ingresan a nuestra institución tienen trastorno de sueño. Entonces, inmediatamente evaluándolo, mirándolo, psiquiatría le envía algún psicofármaco para que le nivele pues ese tipo de trastorno y el paciente pueda dormir bien y pueda tener pues un patrón de sueño. ¿Listo? Lo mismo pasa cuando tenemos pacientes depresivos. Recordemos que una depresión no tratada, sea terapéutico o con medicamentos, el paciente puede llegar a tener algún tipo
de acción, ¿no? Sea suicidio o sea pues comportamientos no adecuados en el proceso. Entonces como tal, psiquiatría es el encargado de enviar pues un antidepresivo pues para cada uno de nuestros pacientes. No todos los pacientes requieren tratamiento psicofarmacológico, que quede claro. Recordemos que todo tipo de paciente con medicamento sea por el abuso de sustancia, por el tiempo, por el trastorno o en ocasiones por su patología. Recordemos siempre en nuestros pacientes la patología dual, que quiere decir que es consumidor de sustancia más una esquizofrenia o una bipolaridad o un esquizoafectivo. Estos pacientes como tal requieren un control mensual por psiquiatría y una observación y valoración pues de todo el grupo interdisciplinario dentro de nuestra institución. Es importante saber que los psicofármacos se pueden clasificar en grandes grupos, en 4 grandes grupos. El antidepresivo, como su nombre indica, se usa fundamentalmente para tratar la depresión, aunque también se suele emplear para abordar de manera terapéutica otra serie de situaciones tales como los trastornos adictivos. Los sedantes, inducir el sueño, entre otras cosas, es el que se consigue con estos fármacos, dentro de los cuales se incluyen los barbitúricos. Y los tranquilizantes mayores, quienes sufren psicosis de importancia de gravedad, como sería el caso de un psicosis, con los que se toma este tipo de psicofármacos, ya que tienen una función que controla las alucinaciones. Algunos de los psicofármacos son ilegales, otros de los psicofármacos los mismos chicos lo emplean para ese uso recreativo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de los medicamentos de control especial, con los cuales pues los chicos también lo utilizan para drogarse, como la clonazepam, lorazepam, clozapina, más conocida como la Rochi, y ellos le tienen pues como varios nombres pues a este tipo de medicamento, pero son medicamentos de control especial, son medicamentos para este tipo de patologías como tal. Es aconsejable conservar el medicamento en su envase original y en su prospecto. De esta forma podrá consultar en todo momento la fecha de caducidad, la dosis adecuada del medicamento que se debe administrar y a la vez le permite identificar correctamente el producto en caso de ingesta accidental o aparición de reacciones adversas. Nosotros en servicios farmacéuticos contamos con la auxiliar de servicios farmacéuticos, la química farmacéutica, que es la encargada de verificar tipos de lotes, INVIMAS o alertas que nos envía el Ministerio de Salud para cada tipo de medicamentos y para cada tipo de alimentos. Entonces esto nosotros lo tenemos en cuenta en todo momento, y cuando hay una alerta como tal y yo tengo este tipo de, de medicamentos, inmediatamente hacemos pues como el seguimiento y se le llama pues a la familia, se hace pues como el registro, se envía la notificación y así sucesivamente pues cuando tenemos pues alerta y que nosotros tenemos pues el medicamento dentro de nuestra dispensación en servicios farmacéuticos. Entonces por eso todo tipo de medicamento debe venir en su envase original para nosotros poder identificar el INVIMA, identificar el lote y identificar su fecha de vencimiento. Nosotros acá no rompemos ni cortamos los blisters, porque la idea es mantenerlo completo para así pues poder identificar y lograr una detención pues como temprana en caso de alguna alerta del INVIMA. Familia, para tener en cuenta tipos de medicamentos como los que vemos pues como al respaldo del escritorio, parte también de los medicamentos más usados o más autosuministrados. Les hablaba pues anteriormente, están los antisépticos tópicos, la típica cremita pues que utilizamos para algún tipo de dolor o entonces esta cremita o hasta a veces tenemos algún tipo de infección y entonces esta otra cremita. Entonces son los medicamentos más demandantes autosuministrados por todo pues como
el personal, suplementos vitamínicos y minerales, también hace parte pues como el autosuministro, antigripales, em, problemas digestivos como los laxantes, antiácidos y antiflutolentos también hacen parte de medicamentos autosuministrados, los analgésicos, los antibióticos. Son felices las personas tomando antibiótico para una gripa, para cualquier cosa, siempre el antibiótico, como es tan complejo tomar pues antibiótico en este caso, porque el antibiótico requiere de su tiempo y demás, entonces es bastante complejo esa parte. ¿Listo? Los tranquilizantes y los antiinflamatorios también hacen parte de. Para que puedan observar un poco, pues Renacer es en parte del servicios farmacéuticos, tenemos la semaforización de cada uno de nuestros medicamentos y dispositivos. ¿Qué quiere decir la semaforización? Que el verde es una caducidad como mínima de un año a más, el amarillo menos de 6 meses y el rojo son los que se vencen en aproximadamente de un mes a 3 meses. ¿Listo? Entonces, todo tipo de medicamentos que nosotros manejemos acá lo tenemos rotulado y semaforizado por cada paciente. Hace pues como parte de. Parte también del servicio farmacéutico es la humedad relativa y temperatura ambiente, que estas nos indican que el medicamento pues se encuentre en su temperatura como lo estipula. ¿Listo? Terminamos el día de hoy con esta psicoeducativa de riesgos de autosuministro de fármacos. Muchas gracias. Recuerden que les habló Gina Lisset, Sinisterra, enfermera Renacer IPS y auxiliar en servicios farmacéuticos.